Estamos con Jesús Cuadros, coordinador de planeamiento comercial de la transportadora de gas del Perú, quien el día de hoy nos va a explicar cuál es o cuáles son las repercusiones en el mercado internacional de la energía en el contexto actual en el que nos encontramos. Bienvenido, Jesús. Muchísimas gracias por la invitación. Acá muy emocionado por poder compartir con los alumnos de la facultad algunas cositas muy interesantes que están sucediendo en el mundo. Vamos a compartir y vamos a darle un enfoque de economistas, que es lo que nos gusta. Jesús, ¿cuál es el panorama actual en este momento crítico de la economía mundial por la cual atraviesa el elemento energético, llámese petróleo, gas, electricidad? ¿Cuál es la situación actual? Actualmente el contexto del COVID nos ha colocado en una situación que primero era imprevista, o sea, no estuvo predicha previamente, nadie la veía venir, y ha causado efectos económicos de lo más interesantes. Para esto hay que tener en cuenta que el mercado de energía y la economía mundial están estrechamente relacionados. Por ejemplo, el commodity o el producto que más se transa en el mundo es el petróleo. En ese sentido, también tenemos que tomar en cuenta que uno no compra petróleo porque es un producto final, sino nosotros lo utilizamos para darle movimiento a la energía, a la economía. Lo utilizamos para desplazarnos, lo utilizamos para mover las fábricas. Entonces, cuando uno analiza los mercados de energía, también tiene un componente que puede ver más o menos cómo le está yendo a la economía en el mundo. La enfermedad del COVID no es un fenómeno económico, pero la respuesta y cómo lo están manejando los gobiernos en el mundo para tratar de mitigar sus efectos, tiene efectos económicos grandísimos, ¿no? El hecho de que nosotros estemos en la cuarentena, y no solamente es un fenómeno en el Perú, en el mundo se le conoce como el lockdown, es un fenómeno internacional que se hace en diferentes grados. También hay desde lockdowns voluntarios que exhortan a las personas que no salgan y solamente se protege a aquellos que son más vulnerables, a situaciones obligatorias como la que nos ha sucedido en el Perú, que si vemos una comparativa internacional ha sido una de las respuestas más fuertes o de mayor intensidad, al menos en esta parte del mundo, ¿no? La intensidad y la rapidez con la que hemos actuado para tratar de mitigar los efectos del virus ha sido rápida y de una contundencia muy, muy grande. El PBI ha bajado en 30%, la inmovilización de las personas, vamos 2 meses en donde es casi total y solamente hemos dejado a las industrias esenciales seguir operando. En el mundo, ¿qué ha pasado? Más o menos hay países que han reducido entre el 40% el uso de la electricidad, que es el caso parecido al que tenemos en el Perú. Hay países que solamente ha sido 10%. La respuesta ha sido bastante heterogénea, pero a nivel global, cosas que están pasando es el petróleo ha reducido un 30%. ¿Por qué los vuelos en el mundo están casi todos detenidos? En el Perú casi no hay más que los vuelos que tienen que ver con situaciones muy especiales. En el mundo hay países en donde está un poco más libre, hay vuelos más comerciales para también llevar mercancías, pero en el Perú es bien fuerte. Luego tenemos lo que es movilidad, ¿no? Todo lo que era el desplazamiento de las personas se ha reducido muchísimo y eso ha tenido un impacto importante. Entonces eso afecta la demanda del petróleo a nivel internacional. De igual manera, se han restringido muchas actividades económicas productivas, lo cual ha tenido un impacto reduciendo la demanda de electricidad, de gas natural, de petróleo. Por el lado de la oferta, tuvimos algo bien interesante. Previo a la crisis del COVID, en el mundo del petróleo,
por un desacuerdo que hubo en la OPEP, comenzó a haber una gran oferta, aumentó la oferta de petróleo significativamente, lo cual se juntó con la reducción de la demanda, y los precios que estaban alrededor de $60 bajaron a un nivel de 20, y ha habido un día en que tuvimos precios negativos del petróleo que llegaron incluso a menos $34. Luego también tenemos que en el gas natural, que está muy ligado al precio del petróleo, los precios están bastante por abajo de lo normal. En electricidad hay zonas de Europa en donde se han registrado precios negativos. Entonces, los fenómenos económicos que han resultado de esa interacción de la oferta y la demanda nos han llevado a fenómenos económicos muy, muy interesantes que se están dando en estos momentos. Es interesante, hay un aspecto peculiar en lo que has mencionado. Siempre a veces se decía que era casi imposible o improbable que los precios pudieran llegar a ser hasta negativos, ¿no? Pero en esta situación, digamos que llama la atención esta peculiaridad. Y tú, Jesús, no sé, nos podrías explicar de repente cómo es este fenómeno, cómo pueden entender las personas, sobre todo acá en el Perú, cuando escuchamos noticias, ¿no? Como que el precio del barril, o sea, ha caído tanto al punto ya de tomar cierta negatividad, ¿no? Eso, ¿cómo se entiende? ¿Cómo es un proceso de negociación en ese escenario? Obviamente spot, ¿no? Porque esto tampoco no ha sido duradero. ¿Cómo entendemos? En primer lugar, esto es el resultado de un gran desbalance entre la oferta y la demanda. Y el mundo se había preparado para efectos de que tuviéramos problemas con la oferta, ¿no? De que hubiera un gran problema en el Medio Oriente y se restrinja la oferta de manera considerable. Para eso nos habíamos preparado. Pero nunca nos preparamos para una situación en donde se reduzca drásticamente la demanda de un momento a otro. Ahora, el proceso productivo del petróleo tiene que ver con reservorios que normalmente no es cuestión de que tienen una presión interna natural y que tienen una producción más o menos constante. Además, hay políticas de los países que dependen de las exportaciones de petróleo, en donde cuando ven caer el precio, si es que no han acordado restringir la cantidad, dicen, bueno, si se está cayendo el precio, yo produzco más. Entonces, la oferta se mantiene más o menos alta. Entonces, cuando tienes mucha oferta que sigue fluyendo y tienes una reducción de la demanda, tienes que hacer algo con ese producto. Y la solución es almacenarlo. Entonces, si tú tienes petróleo que está en tu producción y no llegas a colocarlo, lo tienes que almacenar y normalmente lo puedes almacenar hasta que lo vendas a un precio que sea rentable. Lo que ha sucedido es que la reducción de la demanda fue tan drástica que se comenzaron a llenar digamos, todo el almacenamiento disponible, no todos los tanques de petróleo disponibles. Entonces, tú tienes una producción que tienes que llevar a un mercado, el mercado no te lo acepta, y para guardar esa producción tú tienes que poner dinero. Y como no hay, el almacenamiento se vuelve muy caro. Entonces, llega un momento en el cual te es más rentable decirle a alguien, llévate el petróleo y yo te pago, a tener que pagar por el almacenamiento, ¿no? Entonces, cuando uno ve las estadísticas, justo en el día que se estaba transando, porque el petróleo también, si bien los precios son spot, se transan con unos días de anticipación, ¿no? Cuando se estaba transando el petróleo que iba a ser entregado en un momento que ya no había almacenamiento, se dio el fenómeno de los precios negativos. Entonces, llegó un momento, es que es como la basura, ¿no? Tú no vendes la basura, tú le pagas a alguien porque se la lleve, porque almacenarla en tu casa no resulta rentable, ¿no? El petróleo llegó a una situación en donde se convirtió en eso. Se convierte en un mal. Así es. Y al ser un mal, en lugar de un bien, tuvo un precio negativo. Y Jesús, cuéntanos, por favor, cómo este contexto internacional, el cual nos has mencionado,
se observa, digamos, dentro, ya ahora acá localmente, a nivel de Perú? ¿Cómo afecta todo este escenario? Y a veces no sé si la sintonía es perfecta, pero obviamente somos parte del mundo y cómo es que le afecta al sector empresarial, al sector productivo, que es obviamente dependiente de este sector. Hay efectos internacionales que nos están afectando de una manera muy importante. En el caso de la energía propiamente dicha, nosotros somos importadores de petróleo. En esa medida nos beneficiamos de los menores precios que se están registrando y de hecho hay ya reducciones que se pueden ver a nivel del usuario final. Ese es por un lado. Pero por el lado de electricidad tenemos muy poca interacción con el mercado internacional, tenemos muy pocas importaciones o exportaciones con el Ecuador, que en este momento no se están dando. En el mercado de gas natural, toda la producción es local y más bien somos exportadores de gas natural. Y más bien, como los precios del gas natural se han reducido, entonces nosotros exportamos ese gas natural a un precio menor y eso nos afecta de todas maneras. La balanza comercial de hidrocarburos normalmente es deficitaria porque importamos más de lo que exportamos. Entonces, en ese sentido, por el lado de la energía y los precios que se están observando, podríamos decir que tenemos un efecto positivo en la balanza comercial. Pero este contexto internacional del COVID tiene otros mecanismos de transmisión de cómo nos afecta la economía mundial a nosotros. Definitivamente es muy relevante lo que está pasando con los metales, que están bajando sus cotizaciones, se reduce la demanda, nosotros somos grandes exportadores de metales, entonces por ese lado tenemos un riesgo bastante grande. Luego, la reducción de la movilidad a nivel mundial afecta nuestras exportaciones, la baja movilidad dentro del país también afecta nuestras importaciones. Entonces, pero creo que hemos llegado más o menos a un equilibrio porque si uno ve la cotización del dólar, a diferencia de otros países de la región, entre la estabilidad macroeconómica que tenemos, más esa forma como nuestra balanza comercial se está comportando, al dólar uno no lo ve al sol uno no lo ve depreciándose significativamente, ¿no? Entonces, por ese lado tenemos impactos mixtos, pero definitivamente lo que nosotros hemos decidido de cómo enfrentar la crisis, esa reducción de nuestra actividad económica, nos está llevando a una crisis que debe ser la más grande de los últimos 100 años probablemente, ¿no? De repente comparable con lo que sucedió en la década de los 80s o incluso con la guerra con Chile. Estos cambios que obviamente se asemejan a épocas pasadas, pero con la diferencia que nos ha traído al mismo tiempo del coronavirus, un cambio, por ejemplo, el aislamiento social, obviamente nos ha inducido a los consumidores, a las familias, a tener una conducta y una visión de repente algo distinta. Y no sé, yo presumo que de alguna manera podrían hasta modificar el comportamiento de las familias, de los hogares. Como se ha podido notar, un cambio en el medio ambiente, situaciones que no la habíamos experimentado hasta que se nos han presentado. El cambio en la forma del trabajo de las personas, el uso del transporte, entonces, como que nos hemos dado cuenta que de repente no era tan, o hasta cierto punto, tan necesario estar haciendo tanto desplazamiento, ¿no? Inclusive a nivel de infraestructura, de repente se ha redimensionado, se ha replanteado. Ahora, me atrevo a pensar, no sé si esto termine afectando a los esquemas de producción inclusive. Si obviamente hay un cambio en todo ello, mi pregunta sería, no sé, por eso te pregunto, Jesús,
¿cómo es que prevé el mercado energético una posible modificación de cambios estructurales? ¿O es que el mercado energético de alguna manera solamente ha recibido una caída y luego se recupera y se mantiene bajo las mismas bases de siempre, ¿no? ¿Cómo tú ves este horizonte, Jesús? Como lo mencionaste, yo creo que dos elementos disruptores significativos, estructurales, son, en primer lugar, que tenemos nuevas formas de vivir y de trabajar que la necesidad nos ha llevado a descubrirlas, ¿no? Como mencionas, el tema del desplazamiento, el tema de dónde te sientes seguro, el tema de lo que tú necesitas básicamente para mantener tu confort y tu productividad. Entonces, eso combinado con la crisis que vamos a enfrentar y vamos a tener que adaptarnos a las nuevas condiciones del mercado y a las nuevas condiciones también de las normas que nos obligan a comportarnos de cierta manera, van a tener un gran impacto en la demanda de energía, ¿no? Vamos a cambiar nuestros patrones de consumo. Por ejemplo, en el tema de los vehículos, ¿no? Por un lado vamos a tener momentáneamente unos combustibles más económicos, pero de otro lado también vemos que esto podría llevarnos a una situación en donde los vehículos inteligentes sean una solución, ¿no? En donde uno no tenga que desplazarse, sino que la movilidad y las entregas sean automatizadas. Y eso, los vehículos autónomos tienen la característica de que casi todos ellos son eléctricos, ¿no? Entonces ahí tienes un gran cambio que afecta uno de los principales destinos de lo que es la oferta de petróleo, que es el transporte. Entonces, por ese lado tienes un gran disruptor. Por otro lado, es el uso de tecnologías de la información, ¿no? La infraestructura que necesitamos, de repente ya no son tanto las carreteras, el desplazamiento, pero lo que ya se volvió una necesidad básica es tener comunicación, tener internet, ¿no? Y de hecho, ahora dicen el nuevo tráfico. Antes uno se enfrentaba al tráfico de la calle para llegar a su trabajo. El tráfico que le tenemos hoy día miedo es al tráfico de internet, porque de repente no puedes llegar a tener comunicación, no puedes trabajar y demás, ¿no? Entonces, sí estamos entrando a una nueva era, y lo más interesante de estos cambios tan grandes es que ni siquiera nos imaginamos en cómo vamos a estar viviendo dentro de 1 o 2 años. La reinserción por la cual se habla, o nuevamente el reflotamiento productivo, obviamente es una causa dependiente, digamos, o de efecto sobre el mercado energético, ¿verdad? Y obviamente depende mucho de las directivas o directrices gubernamentales. Y obviamente esto nos hace estar presentes en un escenario un tanto incierto, aunque, bueno, a nivel local se ve más o menos ya la luz. El gobierno había dado ciertas licencias, digámoslo así, a ciertos sectores, y que probablemente paulatinamente se aperture a más sectores de la economía. Sin embargo, también se está mencionando que probablemente el mismo coronavirus no se vaya tan temprano. Y bueno, esperamos que eso no sea cierto. ¿Eso de alguna manera le genera las expectativas en el sector energético? ¿Cómo es que abordan esta situación desde estos mercados? ¿Cuál es la visión frente a este fenómeno que obviamente ha afectado a todos? La forma como han enfrentado diferentes gobiernos esto ha sido muy heterogénea. Nosotros hemos optado por mecanismos de restricción, de contención muy rápidos, y cuando ha habido reacciones diferentes, hay algunos países en donde no han hecho cosas significativas, ha aumentado el contagio de manera muy grande, pero el día de hoy ya tienen sus economías más abiertas. Nosotros tomamos la decisión de ese tipo de medidas porque nuestro sistema de salud es muy frágil, ¿no? O sea, no fue
Esto no fue pensado porque es la mejor decisión económica, esto fue pensado porque es la mejor decisión desde el punto de vista social, de que protejamos la vida de las personas. El problema de tener este tipo de enfoque desde el punto de vista económico es que enfrías muchísimo la economía y luego al volver a abrirla tienes la posibilidad de tener un rebrote, ¿no? Y los rebrotes lo que van a tener como una reacción casi lógica va a ser que se vuelva a cerrar la economía. Entonces, vamos a tener un periodo bien complicado hasta que se encuentre una solución estructural al problema, que ya sea una cura, una vacuna y demás. Mientras tanto, vamos a vivir en mucha incertidumbre. ¿Cuáles son los problemas que vamos a enfrentar en el mercado de energía? Ya estamos viviendo cortes de la cadena de pagos, ¿no? O sea, ya vemos que las empresas de energía están obligadas, de hecho, a seguir operando, no es que tienen la posibilidad, están obligadas a seguir operando, pero el impacto en la economía, la reducción de los volúmenes transportados, la reducción de los ingresos de las familias hacen que haya un corte de la cadena de pagos. Entonces, lo primero es ver cómo se va a enfrentar este problema. Creemos que, si bien las medidas de mitigación son importantes y están focalizadas en los segmentos más vulnerables, se requieren de medidas un poco más agresivas para mantener la estabilidad de la economía en su conjunto. Ese es un tema bastante importante y prioritario. Desde el punto de vista de la economía, hay un fenómeno bien interesante que podemos ver. El impacto que tiene una gran reducción de la demanda en los mercados depende de su estructura productiva. ¿Cuánto de tu costo es un costo variable y cuánto es un costo fijo? ¿No? Esto es, digamos, normalmente uno lo ve esto cuando tratas de regular un mercado y demás, pero ahora es un problema real de todos. O sea, cualquier empresa, si tienes un costo fijo muy grande, vas a tener problemas. Ahora, si tienes tarifas reguladas, si tienes un costo fijo muy grande, probablemente eso impulse a que, si tienes un costo fijo y lo divides en una cantidad menor de venta, tus precios tienden a subir. Tienden a subir en un contexto de enfriamiento económico y donde ves que las empresas de costos variables reducen esos costos variables y los precios más bien empiezan a bajar. Es bien difícil ver hacia dónde va ese equilibrio. Y bueno, no tenemos una respuesta de qué es lo que va a pasar, pero los economistas tenemos una gran tarea de poder dimensionar, hacer estrategias en un contexto de mucha incertidumbre. Lo que se tiene que hacer ahora es una estrategia sin saber lo que te va a pasar mañana. Entonces, de repente no va a ser la estrategia más rentable, pero tiene que ser una estrategia robusta, que funcione si las cosas van mejor y también funcione si las cosas van peor. Así que es un momento complicado para todos, muy difícil, pero para nosotros los economistas es muy interesante porque hay muchas cosas que hacer. Y otra cosa que es bien importante es que la generación de datos ahora va a ser una consecuencia de esta crisis. Por ejemplo, por el tema de identificación de las personas, el tema de bancarización, el tema de identificación para hacer los subsidios, exige que haya una mayor cantidad de datos. Igual en los mercados y lo demás, vamos a tener una gran cantidad de datos que antes no las teníamos, además apuntalados por las tecnologías de información, lo cual para los economistas es... ¿Qué es lo ¿Con qué trabajamos? Nosotros trabajamos con datos económicos, para hacer análisis económicos, ¿no? Entonces, uno de esos subproductos de la crisis es que vamos a tener mayor cantidad de datos y un experimento social, económico enorme para poder conocer mejor cómo funcionan los mercados, las decisiones de las personas, los gobiernos. Es un campo muy rico para los economistas en este momento. Si bien es cierto, este problema aún no ha acabado a nivel mundial y obviamente también en nuestro territorio,
Claro, como lo has manifestado, Jesús, ya hay ciertas lecciones, digamos, que nosotros vamos tomando nota y de repente, ya para concluir, te preguntaría, ¿qué nos espera a los economistas? O sea, los mismos economistas también nos habremos afectado en este contexto, sobre todo en este mercado especializado de la energía. O sea, no nos, supongo que también a los economistas de la energía, también de repente los tomó sorpresivamente. ¿Qué lecciones han surgido de esta situación? Son muchas las lecciones que aprendemos de esto. En primer lugar, es que tengamos en mayor consideración los análisis de riesgo, ¿no? Usualmente uno hace un análisis de riesgo, pero pensando en que las cosas van a seguir como eran antes, ¿no? O sea, el tema de que la tendencia va a ser lo que sucede es, digamos, inocente, ¿no? La planificación y lo demás, te digo, personalmente yo en mi labor me encargo de los estudios económicos, estudios de prospectiva, estimaciones de demanda de largo plazo y demás. Lo que hice hace 2 meses no me sirve. Y tenemos que volver a hacerlo, tenemos que volver a plantearlo con muchísima más incertidumbre. Entonces, lo que estamos comenzando a hacer es al análisis de escenarios, ¿no? Ya no nos vamos a un análisis en donde vemos lo más probable, sino comenzamos a ver múltiples escenarios y hacer sensibilidades y hacer planes que sean robustos. Creo que la gran lección para las decisiones de las empresas, de las personas, de los gobiernos, es hacer planes robustos, que funcionen cuando creces, que funcionen cuando te estancas, que funcionen cuando decreces. Probablemente una política que funcione más o menos bien en en ese rango de posibilidades, sea muy criticada, porque probablemente te vas a perder de oportunidades y demás, pero el día de hoy tenemos que aprender que maximizar no solamente se trata de capturar las oportunidades, maximizar también se trata de saber mitigar los riesgos. Jesús, desde la Facultad de Economía, te damos las gracias por esta presentación del día de hoy. Creo que nos has ilustrado el contexto actual en el cual está o se encuentra el mercado energético en el entorno que nos ha tocado vivir. Una vez más, te damos las gracias por tu presentación y hasta una otra oportunidad. Muchísimas gracias más bien por la invitación y espero que hayan otros temas interesantes para poder seguir conversando. Okay. Estamos con Jesús Cuadros, coordinador de planeamiento comercial de la transportadora de gas del Perú, quien el día de hoy nos va a explicar cuál es